Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Les voy a explicar ahora hacer los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos provienen de un no metal más el oxígeno, por lo que existe un enlace covalente entre el no metal y el oxígeno, porque el oxígeno es un no metal. El enlace covalente es el cual se comparten los electrones. Entonces lo que voy a hacer es formar un óxido ácido que puede ser el del carbono, que es el más común, y el carbono tiene un solo número de oxidación que es 4. Entonces lo vamos a armar. Esto de la misma manera que hicimos con los óxidos básicos, intercambiando las cargas. Vamos a colocar el símbolo del carbono, que es C, y el símbolo del oxígeno, que es O. Entonces, este óxido ácido va a estar formado por carbono y oxígeno. Si se intercambian las cargas, el carbono tendría que colocar el 4 que tiene de número de oxidación en el oxígeno. Y el oxígeno colocar el 2 que tiene como número de oxidación en el carbono. Como vemos que se puede simplificar, lo tenemos que simplificar. Entonces vamos a sacar ese 2 y vamos a sacar ese 4, entonces nos quedaría carbono 1, oxígeno 2. Así nos estaría quedando. Entonces vamos a hacer la nomenclatura de este óxido ácido. La más usada es la sistemática, como ya les comenté con los óxidos básicos. La sistemática nombra la cantidad de átomos que hay en el compuesto. Entonces, si son 2 oxígenos, vamos a colocar di, el prefijo di, que indica que son 2, dióxido, siempre empezando con la palabra óxido, porque estos compuestos que tienen el elemento con el oxígeno son óxidos. En este caso estamos haciendo óxidos ácidos porque es el caso de no metal más oxígeno. Entonces, vamos a colocar la nomenclatura sistemática. Dióxido, dióxido de, y se acuerdan que cuando teníamos solamente un átomo del elemento siguiente, no ponemos ningún prefijo. Entonces vamos a poner dióxido de carbono. Este dióxido de carbono tan común. La otra nomenclatura era la de Stock, en donde yo coloco la palabra óxido de carbono sin los prefijos, o sea que me queda mismo el óxido de carbono. Entonces voy a hacer la nomenclatura de Stock, donde yo voy a colocar estas mismas palabritas pero sin los prefijos. Entonces me queda óxido de carbono porque retiro el di. Y en este caso sí, aunque el carbono tenga un solo número de oxidación, voy a poner entre paréntesis qué número de oxidación está actuando, que es 4, y con número romano, obviamente. Bien, ahora viene algo diferente a lo que vimos con los óxidos básicos. En este caso se retira la palabrita óxido y se va a colocar la palabra anhídrido. Colocando la palabra anhídrido, lo que voy a hacer es colocar la palabra carbono, pero con una terminación. ¿Qué terminación voy a usar cuando los anhídridos tengan solamente un número de oxidación, como el caso del carbono? Va a tener la terminación ico. Entonces lo que voy a poner es el anhídrido carbónico. En este caso me queda el anhídrido carbónico. Entonces el anhídrido carbónico, que se ve en muchos libros de biología, la palabrita, las dos palabritas estas, anhídrido carbónico. Cuando yo entonces tenga un solo número de oxidación, para
este elemento no metálico va a tener la terminación ico. Cuando tenga dos números de oxidación, como es el nitrógeno, va a tener un anhídrido que obviamente que tenga la menor número de oxidación va a tener la terminación oso, y el que tenga mayor número de oxidación va a tener la terminación ico. Entonces va a existir el anhídrido nitroso y el anhídrido nítrico. Para el azufre, que tiene 3, lo que voy a usar es un prefijo para el más chiquito con la terminación oso, obviamente, que es el hiposulfuroso. Luego el sulfuroso y el sulfúrico. Y cuando tenemos 4, como en el caso del cloro, que tiene 4 números de oxidación, para la menor voy a usar hipocloroso, con la terminación oso. Para la segundo número de oxidación voy a terminar con oso, cloroso. El otro va a ser clórico, y el último que se estaría agregando acá sería el perclórico. Ahora lo vamos a hacer, no se asusten. Vamos a hacer el del nitrógeno, el del azufre y el del cloro, para que vean estos 3 tipos distintos. Bien, entonces seguimos con el nitrógeno, por ejemplo. Voy a poner el símbolo del nitrógeno y voy a poner el símbolo del oxígeno. El nitrógeno tiene nomenclatura 3 y 5. Acuérdense de eso, por favor. Se tienen que estudiar los números de oxidación, si no, esto no se puede hacer. Sí o sí. El nitrógeno tiene número de oxidación 3, entonces. Le va a poner un 3 al oxígeno y el oxígeno tiene 2. No se puede simplificar, quedando así. Bien, entonces vamos a poner la nomenclatura más usada, con los prefijos. ¿Cuántos oxígenos tenemos ahí? Son 3. Entonces voy a usar el prefijo tri. Trióxido. Y ahora sí son 2 nitrógenos. Entonces coloco de dinitrógeno. Perfecto. Seguimos con la de stock, sin los prefijos. Óxido de nitrógeno. Vamos a colocar el número de oxidación del nitrógeno en números romanos, entonces. Y la nomenclatura tradicional, empezando con la palabra anhídrido. Como en este caso tengo el nitrógeno que tiene 2 números de oxidación, 3 y 5, acá estoy usando la más pequeña, entonces la terminación va a ser la de oso, quedando el nombrecito de anhídrido nitroso. Lo que voy a hacer ahora es colocar el otro óxido, que en este caso el nitrógeno actúa con carga 5, entonces voy a poner en el oxígeno 5 y en el nitrógeno voy a colocar el 2. El nombre sistemático sería con el prefijo penta, pentóxido. Pentóxido de dinitrógeno, también porque hay 2 nitrógenos. El nombre en stock es de óxido de nitrógeno también, pero entre paréntesis yo tengo que poner en números romanos que es 5. Y en este caso también sería anhídrido, pero con la terminación ico, porque estoy usando el mayor número de oxidación. Bueno, ahora vamos a hacer los óxidos del azufre. Entonces vamos a poner el símbolo del azufre, que es S, y el símbolo del oxígeno, que es O. Entonces el oxígeno decimos siempre que tiene número de oxidación 2, entonces le colocamos un 2 al azufre.
pero el azufre tiene 3 números de oxidación. El primero es 2, el segundo es 4 y el otro es 6. Entonces voy a empezar por el 2. Si le coloco un 2 acá, por ende, como hicimos con los anteriores, voy a tener que simplificar. Entonces me queda un oxígeno y un azufre. Entonces, el nombre sistemático sería monóxido, porque es un solo oxígeno, de azufre. El nombre de stock, óxido de azufre, y estamos actuando con el segundo. La segunda nomenclatura sería óxido de nitrógeno con el número 2 en numeritos romanos. Y anhídrido para la clásica, la tradicional. ¿Qué pasa acá? Yo tengo ahora 3 números de oxidación, entonces no me va a alcanzar el oso y el ico, necesito otro. Entonces, en este caso que tengo 3 números de oxidación, voy a comenzar con un prefijo para el más chiquito, para el número de oxidación más chico, que es hipo. En este caso, como es azufre, lo que voy a poner es hiposulfuroso. El hipo siempre va con el oso, entonces quedaría hiposulfuroso. Para la nomenclatura 4 quedaría S2 o 4, pero como ya sabemos que se simplifica, lo que vamos a hacer ya directamente es colocar S o 2, porque sería S2 o 4 por el cruzamiento de cargas, S o 2. En sistemática, como tenemos 2 oxígenos, va a ser dióxido de azufre. Óxido de azufre, entre paréntesis, 4, ojo, no 2. El número de oxidación del azufre acá actuando con 4, sigue actuando con 4, aunque se haya simplificado. Ojo con eso, porque muchos se confunden acá. El azufre sigue actuando con 4. Lo que pasa que en el intercambio de cargas se ha simplificado con el 2 del oxígeno, pero es carga 4, óxido de azufre 4. Y para el anhídrido, acá sí ya tenemos la de oso, que es la que sigue, y cuando tengamos el azufre con número de oxidación 6, ahí ya tenemos con la terminación ico. Entonces acá tenemos anhídrido sulfuroso. Entonces vamos a hacer el otro óxido, con número de oxidación 6 para el azufre. Entonces, si yo tengo el azufre con 6, le va a entregar un 6 al oxígeno. El oxígeno siempre tiene 2, entonces le entrega un 2 al azufre. ¿Qué pasa? Se simplifica y queda SO3. ¿Cuál sería la nomenclatura sistemática? La nomenclatura sistemática sería trióxido de azufre. De stock, óxido de azufre, pero acá está actuando con 6. Y la nomenclatura ya sería anhídrido sulfúrico. Nos quedaría así los 3 óxidos del azufre. Vamos a hacer por último los óxidos del cloro. ¿Por qué los del cloro? Porque es un elemento no metálico, un halógeno, que tiene 4 números de oxidación. Para la sistemática ustedes ya lo van a saber hacer. Para la de stock también. Pero hay una cosita distinta en la parte tradicional, en la nomenclatura tradicional. ¿Por qué? Porque tengo 4 números de oxidación. Entonces no me alcanza ni el hipo con oso, ni el oso ni el ico. Necesito otra más. Entonces por eso se los voy a mostrar.
el símbolo del cloro, que es Cl, y el símbolo del oxígeno, que es O. Vamos a empezar por el primer número de oxidación que tiene el cloro, que es 1. Tiene 4 números de oxidación, como les mencioné antes, que son 1, 3, 5 y 7. Vamos a empezar por el 1, luego por el 3, por el 5 y por el 7, obviamente. Bueno, con el 1, entonces va a colocarle 1 al oxígeno, que no lo ponemos. Pero el 2 del oxígeno va a haber que ponerlo acá. Entonces el óxido me quedaría así, de esa manera. ¿Cuál sería la nomenclatura sistemática? Ustedes ya me lo pueden decir. Monóxido, porque hay un oxígeno, de dicloro, porque son 2 cloros. Óxido de cloro, y estamos actuando con el número de oxidación 1, entonces vamos a marcarlo. Para la nomenclatura clásica también empezamos con anhídrido, y como tenemos la más chica y tenemos 4, vamos a empezar con la de hipo, con la terminación oso. Entonces en este caso sería hipocloroso. Con la nomenclatura 3 nos quedaría la sistemática, sería trióxido de dicloro. La de stock, óxido de cloro, indicando el 3. Y seguimos con la clásica, colocando la palabra anhídrido, pero sin el hipo. Seguimos con el oso. Con la nomenclatura 5 vamos a tener cloro 2, ese 2 acuérdense que es del oxígeno, y el 5 que le vamos a poner el oxígeno es por el 5 de cloro. La nomenclatura sistemática va a ser pentóxido por 5, pentóxido de dicloro. La de stock, óxido de cloro 5, y la clásica con la palabra anhídrido, pero la terminación ico, quedando anhídrido clórico. Seguimos con la última, que es con 7. Nos queda cloro 2, oxígeno 7, por el 7 del cloro. Y la nomenclatura sistemática sería heptóxido. Hepta es 7. Entonces tendríamos que colocar heptóxido de dicloro. Con la nomenclatura de stock, óxido de cloro 7. La tradicional con la palabra anhídrido. Pero acá aparece la que no teníamos en las anteriores, que es el prefijo per. Per siempre va con la terminación ico, porque siempre per hace referencia a lo más grande, al número de oxidación mayor. Entonces vamos a poner, en este caso, perclórico. Muy bien, ahí les hice una demostración, un ejemplito de 4 tipos, de distintos tipos de óxido para 4 elementos no metálicos diferentes, con los 3 tipos de nomenclatura. Cualquier pregunta, está el foro.